¿Se ve la pantalla? ¿Se logra visualizar la pantalla? A ver, confirmen, por favor. Ok, gracias, Álvaro. A ver, ya chicos. Entonces, atentos a esta parte, ¿va? Mucha atención. Bueno, vamos a ver lógica proposicional y conjuntos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la teoría de lógica proposicional. Ya está. A ver, la lógica proposicional utilizaremos dos valores asociados llamados de verdad, que son verdadero y falso, ¿sí? Eh, Podemos decir que los enunciados o expresiones del lenguaje se pueden clasificar en proposiciones lógicas, proposiciones abiertas y frases, ¿sí? Vamos a ver bien qué significa una proposición lógica, ¿ya? Proposición lógica. Son enunciados que pueden ser calificados como verdaderos o como falsos, pero no ambos a la vez, ¿ya? Es importante saber que una proposición lógica es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no puede ser ambos a la vez, ¿ya? Atento con todo lo que te estoy diciendo, ¿ya? Esta parte también es importante. A ver, cuando yo digo uno es menor que 2, por ejemplo, es una proposición lógica, ya que eso es verdadero, ¿sí? X más 8 es mayor que en 5, no sería proposición lógica, ¿ya? Porque eso ya depende de cuánto le ponga a X, ¿sí? Eso más que todo podría ser un enunciado o una proposición abierta, ¿sí? Si X vale 1, está bien. Si X vale menos 10, sería falso, ¿no? ¿Ya? Entonces es un enunciado abierto, se puede decir. Depende del valor que pueda tomar X, ¿no? Entonces no es una proposición lógica. Por ejemplo, hablar de buenos días también no es una proposición lógica, ¿no? Las preguntas, las exclamaciones, ¿no? Saludos, todo eso, orden, no puede ser verdadero y falso, por lo tanto tampoco no es una proposición lógica. ¿De acuerdo? En general, las proposiciones lógicas se representan preferentemente por las últimas letras del alfabeto, tales como P, Q, R, X, Y, Z, ¿no? ¿Sí? P de proposición, por eso lo ponen, lo simbolizan así, con letras minúsculas, ¿ya? A diferencia de los conjuntos, lo menciono desde el con letras mayúsculas. En las proposiciones son con letras minúsculas y por lo general tú puedes decir PQR, ¿no? Como proposición. En lógica proposicional se definen ciertas operaciones denominadas conectivos lógicos, ¿no? Esto es importante porque en matemática eh, lo vemos, sino que a veces no, quizás esos símbolos lo pasamos desapercibido, por así decirlo. Los principales conectivos lógicos son la negación, ahí está, la conjunción, ¿no? Que es el i, la disyunción débil, que es el o, que voy a señalar. A ver, espérame. La negación, la conjunción, la disyunción débil, que es el o, la disyunción fuerte, que es un triángulo, la condicional, muchas veces hacemos la condicional y no nos damos cuenta, que es la flechita, es el entonces, y la bicondicional, ¿no? Que es, bueno, doble flecha. Disculpen, disculpen. A ver, ratito, ratito. No sé qué ha pasado acá. A ver. Ok, tengo un gato, se ha metido en mi computadora. Ya, estaba aquí, muchachos. Como les decía, bueno, estos son los conectivos lógicos.
¿ya? Los que enlazan proposiciones. Con los conectivos lógicos ya puedo yo, por ejemplo, diferenciar una proposición simple de una compuesta, ¿no? Cuando hay conectivos lógicos ya sería una proposición compuesta. Una proposición lógica es simple o también llamada atómica si no contiene conectivos lógicos, ¿no? Es simple cuando no tiene conectivos lógicos, ningún conectivo lógico, ni siquiera la negación, ¿ya? Acá todavía te lo dice, ni el adverbio de negación también, ¿ya? Una proposición lógica es compuesta o molecular si contiene al menos un conectivo lógico o el adverbio de negación, ¿de acuerdo? Si presenta conectivos lógicos o el adverbio de negación es compuesta, de lo contrario es simple, ¿sí? Digamos, ese es cuando decimos nosotros, por ejemplo, Juan juega fútbol, alguna proposición simple, ¿no? Juan juega fútbol y Miguel básquetbol. Ahí ya es compuesta. Ese I, hay un I ahí en el medio. Entonces ahí hay dos proposiciones, ¿no? Juan juega fútbol y Miguel juega básquet, digamos. Pero hay que tener cuidado porque no siempre ver un I quiere decir que sea compuesta. Por ejemplo, Juan y Miguel juegan fútbol, ahí ya puedo decir que es una proposición simple, porque ese I no es de conjunción, y no es que está enlazando a las dos personas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver observaciones. Toda proposición lógica compuesta que siempre es verdadera para cualquier combinación de los valores veritativos de sus componentes se llama tautología, ya. En un caso que tengamos una matriz, ¿no? Una tabla, y al final todo nos salga una columna, la columna final nos salga verdadero, se llama tautología, ¿de acuerdo? Si es si toda la columna es siempre falsa, toda la columna sale falso al final, se le llama contradicción. Y si está combinado de verdaderos y falsos, alguna vez han visto el tema de lógica, ¿no? En la última columna se le llama contingencia, ¿ya? Vamos a recordar las tablas de verdad. A ver, por ejemplo, la negación. Se denota negación por el símbolo de aquí. ¿Y cómo lo identifico en palabras? No es cierto, es falso, no es verdad. ¿De acuerdo? La tabla de la negación es sencillo. Por ejemplo, si la proposición es verdadera, negar eso significa que es falsa. Y si es falsa, negar significa que es verdadera. ¿De acuerdo? La conjunción es el i, ¿no? Eh, puede ser verdadero, verdadero, falso, falso, y el otro puede ser verdadero, falso, ¿no? A ver, ¿cuándo sale verdadero con el i? El i es bien estricto. Para que sea verdadero, una proposición compuesta con el conectivo i, es que ambos tendrían que ser verdaderos. ¿Sí? ¿Te das cuenta aquí? Vamos a enfocarlo mejor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en, es verdadero solamente cuando ambos son verdaderos. El resto de casos, basta que ya uno sea falso o los dos sean falsos, siempre es falso, ya toda la proposición. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tienes que aprendértelo así porque como son varias tablas, entonces tienes que tratar de ver eh, algo sencillo, ¿no? Para poder aprender. La disyunción débil es el o, ¿ya? Y en el o pasa algo similar, se puede decir. Tiene acá verdadero, verdadero, falso, falso. Las combinaciones son verdadero, falso, verdadero, falso. Para que te aprendas. En el o, basta que uno sea verdadero. O sea, basta solamente que uno sea verdadero y ya todo es verdadero. Con uno solo es suficiente, ¿ya?
Y por eso podemos ver aquí la tabla, el resultado, que cuando los dos son verdaderos es verdadero, cuando uno es verdadero y el otro es falso sale verdadero, falso verdadero también es verdadero, y solamente va a ser falso cuando ambos son falsos. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la tabla de la conjunción hasta que uno sea falso y todo sale falso. ¿Ok? De lo contrario sería verdadero. Y acá en la disyunción débil, basta que uno sea verdadero, basta que uno sea verdadero y todo es verdadero, ¿no? De lo contrario sería falso. ¿Ya? Disyunción fuerte, a ver. En la disyunción fuerte, la tabla es que ambos sean verdaderos o ambos son falsos cuando coinciden, ay, perdón, cuando coinciden, eso, aquí, a ver, cuando coinciden es falso, ¿ya? Cuando coinciden es falso. Y, y si no coinciden es verdadero, ¿de acuerdo? La condicional, esta es cuando, por ejemplo, el primero es verdadero y el segundo es falso, ahí nomás va a ser falso. Como puedes ver acá, solamente en este caso va a ser falso, nada más. ¿Sí? En los demás casos siempre va a ser verdadero. Y la bicondicional, cuando coinciden, va a ser verdadero, siempre cuando coinciden las proposiciones simples, va a ser verdadero todo. De lo contrario va a ser falso. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces son las 6 tablas que uno tiene que aprenderse, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en la bicondicional es el sí, solo sí, ¿no? En la condicional es el entonces, por lo tanto, ¿sí? Las palabras. En la disyunción fuerte es un o y luego una doble o hay, ¿sí? En la conjunción, que es el y, también está el pero, el sin embargo, son palabras claves para detectar, ¿ya? En la conjunción está el o. Cuando escuches pero, sin embargo, tiene que ver con conjunción, con y. Tener en cuenta eso, ¿ya? Otra cosita, a ver, que se aprende. Principales equivalencias de implicancias lógicas, leyes del álgebra proposicional. Recuerdan que creo que la última parte, en el intermedio 3 vimos conjuntos, ¿no? Y en los conjuntos hay una leyes del álgebra de conjuntos, pero también hay leyes del álgebra de la lógica. Y en sí lo primero que se lleva es lógica y luego conjuntos, ¿no? Entonces, acá van a ver es, equivalencias similares a lo que hicimos en conjuntos, ¿no? Por ejemplo, involución o doble negación. Negación de la negación de P siempre es equivalente a P. Idempotencia. P o P siempre era o siempre es la misma proposición P. P y P también es P. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos conjuntos, ¿qué teníamos que hacer? Los, co- los, las operaciones principales era la unión y la intersección. ¿Se acuerdan o no? Cuando había unión o intersección, todo lo teníamos que llevar a unión o intersección para operar conjuntos. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con los conectivos o y, y también el y. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver más aquí. Puedes tomar captura de esta parte. ¿Ya? Conmutativa. La conmutatividad, chicos. A ver. P o Q es lo mismo que Q o P. Puedes conmutar con el O. Puedes conmutar con el I. ¿Sí? Pero nunca se te ocurra conmutar quizás con el entonces. No es lo mismo P entonces Q que Q entonces P. No es lo mismo.
¿sí? Con el entonces no puedo conmutar. Por lo general, con quien conmuta son con el o con el conectivo y. Asociatividad, yo puedo asociar también con el o, ¿no? Si hay puros o, puros conectivos o, yo puedo asociarlos como yo deseo, ¿sí? Puedo asociar los dos primeros y luego con el último o los dos últimos con el primero. De manera análoga puedo hacerlo con el i, ¿sí? Distributividad. Yo puedo hacer la distributividad, mira, y acá te das cuenta, acá hay un o y acá afuera hay un i, ¿no? La distributividad, el con él, P y R, ¿no? O, ahí está, o, la distributividad con él, Q y R, ¿sí? Análogamente, cuando acá hay I y acá hay O, yo puedo distribuir. Primero decir P o R, y luego I, luego Q o R, ¿sí? Listo. Leyes de Morgan. Parece otra vez Morgan. Averigüen quién es Morgan. Tarea para ustedes. Morgan dice, negar P o Q, la negación puede afectar a cada uno. El adverbio ya afecta, pero de O te pasa ahí. Y viceversa, ¿no? Puede afectar la negación cuando al medio hay un I, pero lo vuelve O. ¿De acuerdo? Esa es la ley de Morgan. Cuando hay una negación y que afecta a lo de adentro. Ley de la identidad. Interesante esta parte, ¿no? P y verdadero es P. Claro, porque todo depende de P, mira. Si P es verdadero, verdadero y verdadero, es verdadero, ¿sí o no? Pero si P es falso, falso y verdadero, es falso. ¿Sí? Porque en el I basta que uno sea falso y todo sale falso. ¿De acuerdo? Eso te lo puedes aprender, aunque, como te digo, si tú sabes las tablas, lo puedes deducir también. P y F, es falso, ¿no? Y claro, mira, ¿por qué? Porque ya no te interesa que sea P. Sea verdadero o sea falso, que son solamente las dos únicas opciones, ya hay un falso. Y esto lo vuelve todo falso, pues, con el I. P o verdadero. Bueno, basta que hay uno que sea verdadero, ya todo es verdadero, ¿no? Y finalmente, P o falso, ya eso depende de P, porque si P sale verdadero, entonces el resultado final es verdadero, ¿no? Y si es falso, entonces también sería falso. ¿De acuerdo? Complemento. P y negación de P es falso, claro, ¿no? Porque si P es verdadero, su negación es falso. Y si P es falso, su negación es verdadero. Va a haber un falso y un verdadero. Como va a haber un falso y un verdadero con el I, si ya hay un falso y hay un verdadero, sea cual sea la situación, siempre va a salir falso. ¿De acuerdo? En cambio, con el O, siempre también va a haber un verdadero. Por lo tanto, si va a haber un verdadero, todo va a salir verdadero. Listo, chicos. A ver qué más. Ley de la absorción. Ya la habíamos escuchado antes también en conjuntos. A ver. ¿Cuándo es absorción? A ver, mira. Cuando tú tienes una proposición P, digamos, voy a escribirlo acá. P, O, y aquí también tienes P y Q. ¿Sí? El detalle es que tengas la proposición P y en la misma proposición adentro. ¿Sí? Y aparte otra proposición. Entonces puede estar con el conectivo O afuera y adentro. Y tiene que estar el O y el I de esta forma. Entonces ahí, ¿qué te dice? Simplemente absorbes
¡pum! Se va todo esto y te queda P. Te queda P. Análogamente, si es así, vas a ver que también te va a salir, ¿no? En este caso también es absorción, te va a salir P. ¿Ves? Hay otros tipos de absorción también, este de acá, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes PO y tienes su negación de P y Q. Ya, ahí lo que se va a eliminar es la negación de P, ¿no? Cuando tienes P, O y adentro su negación, junto con otra proposición, ¿de acuerdo? Sea que afuera esté O y adentro I, o viceversa, puede pasar también así, ¿ya? Pueden haber estos dos casos. ¿Qué es lo que se va a eliminar? Lo que se va a eliminar es la negación, lo que es la negación, y también se va a eliminar el conectivo de adentro. ¿Y qué sobrevive en este caso? Sobrevive P o Q, y acá sobrevive P y Q. ¿Sí? Ahí puedes verlo. ¿Sí? La ley de la absorción. Profe, ¿esa ley es importante? Claro, siempre, siempre. Condicional P, entonces Q, ah, ya. ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, A menos B, ¿no? En conjunto, ¿se acuerdan que A menos B era de una diferencia pasarlo así? A intersección B complemento, ¿no? Bueno, algo parecido pasa con el entonces, ¿no? P entonces Q, si quiero cambiarlo, obviamente, lo equivalente, ¿cuál sería? Negar el primero o poner el segundo, ¿no? Ahí está. Esa es la ley de la condicional, ¿ya? Cambiar el entonces por un conectivo más sencillo que es el O. Bueno, ahí también hay más, ¿no? Ese también deriva del primero. Pero con el primero es suficiente. Ya con, basta que sepas el primero y ya el segundo. El segundo has aplicado, ¿cómo sale esto? Dirás tú, ¿no? Has aplicado el primero y aparte Morgan, pues, ¿no? Mira, negación de P, entonces Q. Por la primera ley de la condicional, esto significa negación de P o Q. Y por la ley de Morgan, esta negación entra, negación de la negación de P sería P, negación de Q, y ya sería de O, lo pasas ahí, ¿no? Ahí está, ¿sí? Bueno, la recíproca P entonces Q es equivalente a negación de Q, entonces negación de P. Bueno, acá hay dos equivalencias más, ¿no? Del sí, solo sí. Pero yo te recomiendo decir solo sí, profe, todo esto me tengo que aprender. No, muchachos, mira, basta con que sepas el primero nada más, ¿sí? P si solo si Q es P entonces Q y Q entonces P. Ya luego por la ley de la condicional pasa esto, ¿no? ¿Sí? Y ahí puedes hacer una operación o puede salir esto, ya, depende, ¿sí? Pero suficiente con que tú sepas el primero y sepas las anteriores, ya puedes poner cualquiera de estas expresiones. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Hasta ahí sería la parte teórica. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Les pueden hacer con micrófono. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿Se ha entendido lo que he explicado, muchachos? ¿O hay algo que quieran comentar para pasar a los ejercicios?
Comentarios, todo claro. A ver, María dice que sí, profe, Ángel también, Álvaro también. Los demás muchachos, ¿entendieron la parte de la teoría? Bueno, esperemos que sí, muchachos. ¿Ya? En muchas carreras de San Marcos, de Uni, ¿no? Toman lógica proposicional. Te digo yo a veces porque estudiantes de primer siglo me dicen, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser de ingeniería. Puede ser, por ejemplo, de medicina. He visto también que los primeros temas toman lógica. Hasta para psicología estudias lógica. Un poquito las carreras que no llevan nada de matemática dentro de San Marcos. Todas al menos llevan mate uno, mate 2, los primeros dos ciclos. Y dentro de los temas está obviamente lógica y conjuntos, son base para todo. Ya, ya, vamos a ver los ejercicios. ¿Sí? A ver. A ver, vamos a sacar un ratito no quiero que te spoileen, sino vamos acá a cambiar este. A ver, ya chicos. También vamos a hacer algo de conjuntos, ¿ya? Vamos con fe una hora poder hacer todo, ¿sí? Ahora, como, como creo que les han comunicado, vamos a trabajar con el intranet para los exámenes diarios, ¿sí? Y bueno, como les digo, por esta vez, con esto cambio de horario y además como el tema es un poco extenso, ¿sí? Porque necesito hacer teoría, solamente en esta clase he tenido que hacer teoría, eh, lo voy a dejar para finales del full práctica, ¿sí? A esa hora voy a tomar el examen diario, que esta vez ya no es por Force, sino por intranet, ¿de acuerdo? Esténse atentos con lo que vamos a resolver. Antes de continuar, también faltaba decir que ahora sí o sí son 10 minutos nomás la resolución. ¿Sí? 10 minutos. Y bueno, en parte tiene razón en poner solamente 10 minutos, ya que cuando uno da exámenes de admisión, en verdad, por ejemplo, para cada pregunta es de 1 a 2 minutos resolverlo, ¿no? Ahora, bueno, una pregunta de letras no es lo mismo que una pregunta de números. Una pregunta de números puedes llevarlo máximo hasta 3 y llegar hasta 4 minutos como máximo, puede ser, como máximo, si estás en un examen de admisión, en un simulacro. Más de ese tiempo no puedes pasarte. Ya tendrías que pasarte a otra pregunta, ¿no? ¿Sí? Entonces, si contamos 3 minutos por cada pregunta, serían 9 minutos. Creo que está bien. Te dan 10 minutos. Sí o sí tienen que ser 10 minutos ahora. Ayer no hay 15 ni 20, no. ¿De acuerdo? Pero tampoco no te va a poner preguntas muy complicadas, ¿no? Que sepas responder, ¿no? Obviamente de lo que se te ha enseñado. ¿Ya? Vamos a empezar. A ver. Vamos a tratar de entender las proposiciones. Dentro de esto vamos a representarlo simbólicamente, ¿ya?
No aprendo química, puesto que aprendo elementos químicos, ya que aprendo química o elementos químicos es equivalente a qué expresión, ¿no? A ver, hay que reconocer las dos proposiciones simples. Una es aprendo química y la otra proposición que yo tendría que entender es que aprendo elementos químicos. Son dos proposiciones diferentes. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cómo lo trato de entender esto, no? Dice, no aprendo química, puesto que aprendo elementos químicos. Ya que aprendo química o elementos químicos. ¿Sí? Chicos, y ustedes dicen, ¿el ya que qué significa? Es como el contrario del entonces, ¿no? El entonces es una flecha así, ¿no? Causa, efecto, causa, efecto. Y el ya que podrías ponerlo así, ¿no? ¿Ya? Donde primero está el efecto y luego está la causa. Es el ya que, aparece el ya que. ¿Ya? Entonces, no aprendo química puesto que aprendo elementos químicos. No aprendo química, puesto que aprendo elementos químicos. Ya estamos aquí, miren. No aprendo química, no aprendo química, ¿ya? Negar P, puesto que aprendo elementos químicos. Puesto que o ya que es lo mismo, ¿sí? Entonces sería algo así, ¿de acuerdo? Ya que aprendo química, ya que aprendo, ¿no? Acá hay otro, ¿no? Ya que aprendo química o elementos químicos. Ya que aprendo química o elementos químicos. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolver esto? Ya, bueno, esto lo puedes cambiar. Por ejemplo, esto puedes hacer un cambio, esto ponerlo primero, P o Q, y la flecha cambiarla para allá, ¿no? Y esto ponerlo después. Ahora lo mismo puedes hacer con esta flecha de acá. Primero tienes que cambiar la flecha tiene que ir como condicional. Cambia la flecha de acá, esto baja, y esto sería así, ¿no? Q, entonces negación de P. ¿De acuerdo? Y listo. Ahora sí ya simbolizado. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Una vez que has simbolizado eso, comienzas a operar, a hacer tus operaciones. Por ejemplo, lo primero que yo hago aquí, muchachos, ¿qué es lo primero que estoy haciendo acá? Estoy aplicando la ley de condicional, ¿cierto? Esto baja igual, esto baja igual. ¿Qué estoy haciendo aquí? El entonces lo estoy cambiando por un O y estoy negando el primero, ¿sí? Es que estas flechitas tienen que desaparecer para poder reducirlo. Así que de entonces cambia a un O. Y Q pasa a ser negación. Entonces ese es el primer paso, ¿no? Ya resolví esta condicional. De manera análoga tendría que resolver esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Luego, ¿qué haría, no? A ver, yo tengo negación de Q o negación de P, está aquí, muchachos. ¿No? Puedes ponerle paréntesis si deseas, ¿ya? Ahora, es esto. ¿Qué ha pasado aquí? Del entonces pasó a ser un O, ¿sí? Del entonces pasó a ser un O.
y estoy negando el primero. Estoy aplicando por si acaso esto, ¿ya? Si no recuerdan, lo que hemos hecho en teoría es P entonces Q equivalente a negar el primero o el segundo, ¿ya? Entonces aquí el segundo queda igual y el primero lo niego. Cuando yo niego el primero, entonces la negación está afectando al primero y al segundo, ¿no? Y por Morgan, ¿se acuerdan por Morgan? De O pasa a ser I, ¿sí? Cuando yo niego el primero, por la ley de Morgan, sería negación de P y negación de Q. Justamente eso está acá, ¿ya? Ahora, profe, ¿por qué no le puso paréntesis? Lo que pasa es que como acá hay un O y acá hay un O, entonces ya puedo asociar como yo deseo, ¿de acuerdo? Y parece que lo estamos dejando sin el paréntesis porque vamos a aplicar, a ver, ¿qué vamos a aplicar acá? ¿Puedes ver qué podemos aplicar acá? Acá hay una negación de Q, acá adentro también hay una negación de Q y la negación de P, ¿ya? Vamos a aplicar absorción, pero atento con la absorción, o sea, no necesariamente siempre va a estar P y P. La ley de la absorción es así, mira, una de las tantas leyes de la absorción es esta, ¿no? La ley de la absorción te dice, tengo una proposición, no siempre va a ser P, puede ser algo equivalente. Tengo una proposición O y tengo la misma proposición adentro con el conectivo I, aparte otra proposición. Por absorción, todo esto sale la primera proposición. Profe, ¿y acá hay eso? A ver. Tengo una proposición. Tengo el O. Tengo adentro la misma proposición. Y además tengo otra proposición. ¿Absorción o no? Claro, se va. Sobrevive esto. ¿Sí? Sacamos ahí algo. Sacamos por Morgan nuevamente. Podemos ¿no? Como factorizar la negación y de O cambia ahí. Entonces podemos ponerlo así o podemos ponerlo así. Ahí termina. ¿Sí? Ahí termina. Ahora, ¿cuál sería la clave, muchachos? ¿Cuál de esas cuatro crees que es la clave? A, B, C o D. No es verdad que aprendo elementos químicos y química, aprendo química y elementos químicos, aprendo química, elementos químicos. No es cierto que aprendo elementos químicos, pero no química. ¿Cuál sería? Clave, muchachos. ¿Cuál es la clave? A ver, ¿la viste o no? Dice la A. ¿Qué dicen los demás? Profe, descartado, pues, porque dice aprendo, aprendo. No, no aprendo, pues es la negación, no hay una negación acá. Entonces está entre el primero y el último. Ah, no es verdad que aprendo elementos químicos y química. Claro, pues, ¿no? No es verdad que aprendo elementos químicos, no es verdad, y química, ¿no? Acá hay un paréntesis ya. Aprendo elementos químicos y química, ahí está. Pero no es verdad, niegas afuera. ¿Ya? Las comas te van a ayudar para poner los paréntesis también. ¿Ok? Entonces, creo que están de acuerdo que es la letra A. ¿Está bien? ¿Ya? Ya, muchachos. Ahí está. Clave, la letra A. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿ah? Estamos en el primero. Ten paciencia. Ten paciencia. Vamos con el otro. Con el 2. Si la proposición, si Miguel
o es matemático o no es físico, entonces es físico, no es biólogo, es falsa, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son falsas? Miguel no es biólogo, Miguel es físico, Miguel es físico matemático, Miguel es biólogo o físico. Ya, vamos primero a reconocer las tres proposiciones ahí. Primera proposición, Miguel es matemático. Segunda proposición, Miguel es físico. Tercera proposición que también hay ahí, Miguel es biólogo. ¿Ya? Y vamos a simbolizar. ¿Ya? Vamos a simbolizar esto. Dice, si Miguel o es matemático o no es físico, entonces es físico o no es biólogo. ¿Ya? Si Miguel o es matemático o no es físico. Acá hay una doble O. Cuando hay una doble O al comienzo y en el intermedio, es disyunción fuerte. ¿Ya? O es matemático o no es físico. No es físico sería negar la segunda proposición que sería Q, ¿no? Entonces, ¿es físico o no es biólogo? ¿Es físico? Sería Q. O no es biólogo. Ahí está. Listo. Esto. Ya lo simbolizamos. ¿Ya? Ahora, muchachos, dice que esto es falso. Para que sea falso, ¿se acuerdan? A ver, recuerden, muchos de ustedes han trabajado esto en la secundaria. Para que esta proposición sea falsa, no es verdad que esto tendría que ser verdadero y esto tendría que ser falso, ¿cierto? ¿No? Claro. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? A ver. No, por el entonces, para que salga falso, el primero es verdadero y el segundo es falso. Ahora, para que esto sea falso, con el o, ambos deberían de ser falsos. Por esa razón, Q ya puedo decir que es falso y la negación de R es falso. La negación de R es falso, por lo tanto R sería verdadero. ¿Sí? Y como Q es falso, negación de Q es verdadero. ¿Sí? Como esto de aquí es verdadero, chicos, esto es verdadero, esto tendría que ser falso. ¿Por qué falso? Porque con el O fuerte, cuando se contradicen las proposiciones, todo recién sale verdadero. Entonces, como ya el fijo es verdadero, entonces necesariamente el otro tiene que ser falso. Entonces, P es falso. ¿De acuerdo? Ya está. Así es, chicos. Ya tenemos entonces, toda la proposición es falsa, la primera proposición es verdadera, la segunda es falsa. Con eso deducimos que la proposición P es falsa, Q es falsa y R es verdadera. Ya. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas? Miguel no es biólogo. Miguel no es biólogo. A ver. R salió verdadero, Miguel es biólogo. O sea, en verdad, Miguel sí es biólogo. Lo único que es Miguel es biólogo, nada más. No es ni matemático ni es físico, es biólogo. Y acá dice que no es biólogo, entonces esto sería falso, pues. Miguel es físico, tampoco, es falso. Porque lo único que es Miguel es biólogo. Miguel es físico o matemático. También sería falso, porque Miguel solamente es biólogo. Miguel es biólogo o físico. Bueno, es biólogo. Físico no es, pero es biólogo. Pero como está con el conectivo O, verdadero o falso, siempre es verdadero. ¿Sí? ¿Cuál es la clave, muchachos? ¿Cuál es la clave en la 2?
¿Cuál es la clave? La 2, vamos, la 2. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son falsas? Vamos, participen, chicos. Te leo. María dice la A, Ángel dice la A. Claro, pues es la A, ¿no? Porque tanto la proposición, ¿cuántas proposiciones son falsas? Las tres primeras son falsas. Falsa, falsa, falsa. Triple F. Correcto, chicos. ¿Ya? Vamos mejorando. A ver, vamos mejorando un poco esto de simbolizar. ¿Ya? Hay que tener un poquito de paciencia. Digamos, a ver, vamos con otro. La proposición, si Teresa no hace su tarea, entonces no irá al cine. Pero Teresa irá al cine. Es equivalente a, ya. Yo te voy soltando de poco a poco. Al comienzo yo he hecho todo. Te voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántas proposiciones voy a hacer? Aquí. ¿Cuántas proposiciones hay? Obviamente descarta los conectivos, ¿no? ¿Cuántas proposiciones hay? ¿Una, dos, tres? ¿Cuántas? Reconoce. ¿Cuántas proposiciones hay? Si Teresa no hace su tarea, entonces no irá al cine, pero no, pero Teresa irá al cine, dice. Correcto, ¿no? ¿Cuántas? Dos. Una es, y ahí tú puedes poner de preferencia como está en ese orden. O sea, primero pones Teresa hace su tarea, ¿ya? Las preposiciones siempre son afirmaciones, ¿ah? No vayas a ponerlo como negación. Teresa hace su tarea y la otra es Teresa irá al cine, ¿ya? Entonces, dice, si Teresa no hace su tarea, entonces no irá al cine, coma, pero Teresa irá al cine, ya. Si Teresa no hace su tarea, no hace su tarea Teresa, entonces, entonces, no irá al cine. Negar esto. Coma, pero Teresa irá al cine. Pero, ¿qué era pero? O oí. ¿Qué era pero? ¿Qué era pero? ¿Equivalente a qué? ¿A qué conectivo? O oí. Pero. ¿Qué era pero, muchachos? Correcto, ¿no? Y iba a poner ahí. Así, ¿sí, no? Teresa irá al cine. Listo. ¿Ya? ¿Te luces? ¿Te luces? ¿Te luces? Mira. ¿Te luces acá? ¿Qué aplicamos? Ley condicional, ¿no? Negar el primero o el segundo, ¿no? Cambiamos el entonces por el o. Esto sigue igual. Esto se niega, ¿sí? Negación de la negación de P es P. Chicos, ¿qué aplicamos? Tenemos que reducir esto, porque dice es equivalente a, y acá hay tres datos, ¿no? Tres datos aquí. Tenemos que reducir esta expresión para ver con quién es equivalente. ¿Esto que aplicamos aquí? Aquí vamos a aplicar absorción, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo tengo un I, un O, y acá afuera está la proposición, adentro está su negación, un I, un O, y aparte otra proposición, la absorción te dice así, ¿no? En ese caso, tú vas a tachar esto y esto, sobreviven estos. Conclusión, todo esto de aquí es equivalente a decir P y Q. O sea, es como decir Teresa hace su tarea e irá al cine, ¿sí? Entonces, vamos a poner esto aquí. Esto de acá equivale a P y Q, ¿sí? Ahora, vamos a ver a cuál de estas es equivalente, ¿no? Dice acá, Teresa no hace su tarea, pero irá al cine. ¿Qué significa eso?
Teresa no hace su tarea, ¿ya? No hace su tarea, pero irá al cine. O sea, sería negación de P y Q, ¿no? Teresa no hace su tarea, negar P, pero irá al cine. ¿Son equivalentes? Equivalente quiere decir que son iguales, ¿no? Proposición al final. No. Teresa hace su tarea, pero no irá al cine. Teresa hace su tarea, o sea, a P, pero no irá al cine. No irá al cine. Y niega Q. Teresa hace su tarea y no irá al cine. O pero no irá al cine. Ya está. ¿Sí? Finalmente dice, Teresa hace su tarea, pero irá al cine. Teresa hace su tarea, pero irá al cine. ¿No? El I. P y Q. Teresa hace su tarea, pero irá al cine. Chicos, ¿cuál es la clave? ¿Con cuál toda esta proposición de aquí es equivalente? ¿Con cuál de las tres? Con las tres, ¿con cuál? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de la número 3? 3 avión, solo la 3, ¿no? Puras A salen. Así es, chicos. Es la A, ¿no? ¿Cómo van, muchachos? ¿Ya están entendiendo mejor esta parte? ¿Hay alguna pregunta? A ver, ¿cómo vamos? A ver, muchachos. ¿Están entendiendo mejor cómo simbolizar proposiciones? Comentarios, opiniones. ¿Falta todavía? Todo bien, dice Brita. A ver, ¿qué dice por acá? Sí entiendo mejor, vamos mejorando, dice. Ya, siguiente, a ver, vamos. Unas tres más ahí para pasar a lo que es conjuntos, ¿ya? A ver, chicos, dice acá, ¿cuál de las siguientes proposiciones son equivalentes? O sea, tienes que tratar de reducir lo más que puedas cada una, ¿no? Por ejemplo, no es cierto que Raquel estudie en su casa y que Luis estudie en la biblioteca. Luis no estudia en la biblioteca, dado que Raquel estudia en su casa. O Raquel no estudia en su casa, o Luis no estudia en la biblioteca. Raquel no estudia en su casa y Luis no estudia en la biblioteca. Raquel no estudia en su casa y ya que Luis estudia en la biblioteca. Pregunta, te voy soltando, como te digo. ¿Cuántas proposiciones ves en todas? ¿Hay dos? ¿Hay tres? ¿Cuántas? A ver, reconoce. ¿Cuántas hay? Y ahora quiero que me digas cuáles son. Ya, profe, ¿son dos o son tres ya? Pero dime cuáles son. A ver, ¿cuáles serían las dos proposiciones que tú pondrías? A ver, quiero que te luzca. Hazte famoso, vamos. Que te reconozcan como el chico o la chica aplicada de avanzado. ¿No se ve? Uy, ya, ya. Ahora, sí, por casualidad no estaba bien. A ver ahí. Ya, como te decía, ¿cuáles son esas proposiciones que tendrías que poner? A ver, ¿me sigues o no me sigues? ¿Cuáles son esas proposiciones? ¿Cuántas son? Primera pregunta, ¿cuántas son? ¿Cuántas son?
2, correcto. ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ahora no cuántas, sino especifica cuáles serían esas dos proposiciones. ¿Cuál le pondrías a P y cuál le pondrías a Q? Raquel estudia en su casa, Luis estudia en la biblioteca. Excelente, ¿no? Muy bien, Brenda. Ya, está, correcto. Raquel estudia en su casa y Luis estudia en la biblioteca, ¿no? Lo mismo que puso Brenda, ¿está bien? Ya. Ahora sí, dice. El primero dice, no es cierto, no es cierto que, abre paréntesis, ¿no? No es cierto que Raquel estudia en su casa, o sea, sería P, y que Luis estudia en la biblioteca, y Q, ¿ya? Esta coma ya te digo que es como un paréntesis que le están poniendo, ¿no? Negación de P y Q. Resolviendo esto por ley de Morgan, la negación afecta al primero, afecta al segundo, y de ahí lo pasa a O. Listo. Ya no puedo reducir más, lo dejo así, ¿ya? Luis no estudia en la biblioteca, segunda proposición, dado que Raquel estudia en su casa. Ahora, esta palabra dado que, ¿qué significa, no? Es como decir el ya que, ¿sí? Luis no estudia en la biblioteca, Luis no estudia en la biblioteca, ya que, o dado que, Raquel estudia en casa. ¿Pero esto qué significa? Significa P, entonces negación de Q, ¿no? Ya está. Profe, ¿y cuál es su equivalente a esto? Bueno, el equivalente sería, por condicional, sería cambiar de entonces a O. Esto sigue igual. Y esto de P lo cambio, ¿no? Su negación. ¿Sí? Entonces sería así. P entonces negación de Q, ¿no? Ya lo simbolicé, lo resolví esto, sería negación de P o negación de Q. ¿Ya? El tercero, a ver muchachos, el tercero. Vamos con este. O Raquel no estudia en su casa o Raquel no estudia en la biblioteca. Ese es fácil, ¿no? Una pregunta, ¿qué disyunción es esta, muchachos? ¿Disyunción débil o disyunción fuerte? A ver, ¿qué disyunción es esta? O Raquel no estudia en su casa o Luis no estudia en la biblioteca. ¿Disyunción fuerte o disyunción débil? Muy bien, disyunción fuerte. Y disyunción fuerte significa triangulito, ¿sí o no? Está negando ambas, no estudia en casa y Luis no estudia en la biblioteca, pero con el O fuerte, ¿verdad? Muy bien. A ver, ya están aprendiendo. Profe, ¿y eso se puede desarrollar esto de aquí? Déjalo ahí nomás, no se puede. ¿Ah? Raquel no estudia en su casa y Luis no estudia en la biblioteca. Claro, Raquel no estudia en su casa, negación de P. Raquel no estudia en su casa, negación de P. Y Luis no estudia en la biblioteca, negación de Q. Correcto. ¿Ah? Finalmente, Raquel no estudia en su casa, ya que Luis estudia en la biblioteca. Raquel no estudia en su casa, Raquel Raquel no estudia en su casa, ya que Luis estudia en la biblioteca. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa eso? Significa un Q, perdón, significa un Q, entonces negación de P. ¿Y esto qué significa? Negar Q o negar P. ¿Ya? Listo. Ya muchachos, ya lo hemos simbolizado cada uno y lo hemos reducido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clave a veces para este tipo de ejercicios? Es, primero, simbolizar. Y si te preguntan de equivalencias, ¿no? Es como cuando a ti te preguntaban, o perdón, cuando a ti te preguntaban fracciones equivalentes. ¿Cómo detectabas que eran fracciones equivalentes?
cuando tenías dos fracciones y simplificas, ¿verdad? Lo más que se pueda. Ahí te das cuenta si son o no son equivalentes. Igualito es acá. Cuando tienes proposiciones compuestas, lo tienes que reducir lo más que puedas. Y si te salen lo mismo, son equivalentes. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? A ver, ¿cuál es la clave? Si me estás siguiendo, ¿cuál es la clave? A ver, ¿me estás siguiendo o no? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es, muchachos? A ver, fíjense, fíjense. La uno, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Cuáles son las equivalentes? Los que han resultado al final son estos. Este, 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 este y este. Sigue siendo la A. La B dice. ¿Está bien la B? A ver, vamos para seguir avanzando, chicos. A ver, ¿cuál es? ¿Quién más dice? A ver, afirmen. ¿Quién más? ¿Están de acuerdo que es la B? Profe, esto de aquí es lo mismo que lo de acá, claro, porque uno con el O pueden conmutar, no hay problema, ¿no? Y con este también, ¿sí? Entonces son estas tres. Sí, ¿no? Ya se dieron cuenta ya. Es la B. A ver, vamos a aprender aquí, ¿ya? La verdad que a partir de ahora se tienen que hacer 15 problemas, pues, ¿no? Y decimos en las 5, pero tenemos que hacerlo paso a paso para que se pueda entender. Dice, determina la cantidad de valores verdaderos que aparecen en la matriz principal de la tabla de valores de verdad para que la siguiente proposición, riegas el jardín o limpias el garaje, si solo si no es cierto que limpias el garaje, pero no riegas el jardín. ¿Ya? A ver, acá hay dos proposiciones. La primera es riegas el jardín y la otra es limpias el garaje. ¿Ya? Ahora empezamos. ¿Riegas el jardín o limpias el garaje? Riegas el jardín o limpias el garaje sería P o Q, ¿no? Ya está. Y solo sí, y solo sí. No es cierto que, coma, no es cierto que limpias el garaje, o no es cierto que, y la coma de aquí es como decir abre paréntesis. Limpias el garaje, pero no riegas el jardín, ¿no? Pero no riegas el jardín. Y pero es un i, ¿no? Ahí está. Profe, algo más chévere esto, ponerlo. Eh, bueno, lo único que puedo hacer es que este entre, ¿no? Primero, P o Q, sí, solo sí. Por Morgan, esto sería negación de Q o, ¿no? Afecta aquí y afecta acá. Negación de Q, lo puedo poner aquí. O, y acá sería negación de la negación de P, que sería P. Pocas palabras sería P o Q, sí, solo sí, P o negación de Q. Ya está, muchachos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se resuelve esa tabla? Mira, bueno, o sea, tienes que resolver esta tabla de acá, ¿ya? Lo voy a poner aquí, acá ya está simplificado ya, ¿sí? Nosotros sabemos, más o menos así, PQ, acá tienes P o Q,
sí, solo sí, P o negación de Q. ¿Sí? Ya. Y acá hacemos unas separaciones. Algo así. Ya, entonces, ¿qué ponemos acá? La tabla. Verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Y acá sería verdadero, falso, verdadero, falso. Como esta es la columna P, sería lo mismo. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y el Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí, ¿qué sería? Sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá sería negar Q, negar la columna Q. Esta columna la negamos, sería negación, sería falso, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Chicos, y ahora comenzamos a operar esto, o sea, a encontrar la composición, ¿no? Todo esto de acá. Y acá también. ¿Sí? Entonces, con el O, basta que uno sea verdadero y todo salga verdadero. Por eso que aquí sale verdadero, verdadero, verdadero. Y acá saldría falso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que simplificado está aquí, ¿no? Verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Y acá, y aquí, con el O, basta que uno sea verdadero y todo sale verdadero. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ahí está. ¿Sí? Finalmente, estos se van a operar y se resuelve acá al medio. Con el sí solo sí cuando coinciden. Cuando coinciden es verdadero. Aquí coinciden, verdadero. Acá coinciden, verdadero. Acá no coinciden, falso. Y acá no coinciden, falso. Justamente lo de acá. ¿De acuerdo? Listo. Clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es, cuál es la clave en la 5? Determine la cantidad de valores de verdad que aparecen en la matriz principal. O sea, el resultado final. ¿Cuál es la matriz principal? A ver. ¿Cuál es el resultado final? La columna del medio, ¿no? Ese es el final, el resultado principal. ¿Avión? Correcto. ¿Ya? Avión. ¿Sí? Avión. Muy bien. Correcto. Están atentos. Así es, muchachos. ¿Ya? Vamos a saltearnos un poco. Ya hemos hecho un poco de lógica. Acá hay más ejercicios similares a lo que ya hemos trabajado. Lo puedes ver después, ¿sí? Cuando lo cuelgue. Y vamos a explicarte ahora un poco de conjuntos. O vamos a recordar la teoría de conjuntos, ¿ya? ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios de acá. Te explico, mira, dice, en un grupo de estudiantes, ahora estamos en conjuntos, de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se sabe que 22 practican fútbol y los 20 varones, 12 practican solo fútbol. De las mujeres, 14 practican fútbol o vóley y 4 no practican esos deportes. 16 varones practican solo vóley, ¿cuántos estudiantes como mínimo practican solo vóley? Ya. Cuando te dicen como mínimo es que tienes que ponerle valores, ¿no? Mira, acá la primera dificultad aquí que puedo ver yo es que habla de varones y mujeres y de un conjunto que es fútbol o vóley. ¿Se acuerdan que si quiero hacer eso, ponemos así, ¿no? Fútbol o vóley, es obvio que es un diagrama de Venn de esta forma, ¿no? ¿Sí? Pero le vas a mezclar un poquito con el diagrama de Carroll, ¿ya? Como intervienen varones y mujeres, entonces, ¿qué pasaría si lo dividimos? La parte de arriba van a ser varones y la parte de abajo van a ser mujeres. Justamente eso es lo que estoy haciendo acá. Ahí está. Primer dato. Y los 20 varones, dice. O sea, hay 20 varones. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Se sabe que 22 practican fútbol. 22 practican fútbol. Aquí está también. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son los datos que vamos a empezar?
De los 20 varones, 12 practican solo fútbol. 12. Solo fútbol. Aquí, a la intersección. Está hablando de los varones, ¿ah? Así que es de la parte superior. De las mujeres, 14 practican fútbol o vóley. De las mujeres, 14 practican fútbol o vóley. Ya. ¿Cuál es esa parte? De las mujeres, 14 practican fútbol o vóley. Sería la suma de estas tres. La suma de estas tres partes serían los que practican, mujeres que practican fútbol o vóley. Acá son las que practican solo fútbol, acá son las mujeres que practican solo vóley y acá las que practican fútbol y vóley. Entonces sería la suma de los tres, daría 14. Ya es un dato que lo tenemos que tener en cuenta y lo podremos apuntar después. 4 no practican esos dos deportes. ¿Ya? Ahora, te estás refiriendo a las mujeres, ¿ah? 4 no practican ninguno de esos dos deportes. O sea, el 4 tendría que ser en la parte de abajo que esté fuera de fútbol y vóley. ¿Sí? Si 6 varones practican solo vóley, 6 varones practican solo vóley, sería aquí, ¿no? ¿Cuántos estudiantes como mínimo practican solo vóley? Ya. Atención acá. Como en total hay 20, y acá hasta acá veo 18, no sé cuánto hay aquí. Aquí, por ejemplo, le pongo una cantidad Y, y para que sumen los 20, afuera tendrías que ser 2 menos Y. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esta suma de estos 4 de aquí me tiene que dar 20. Como acá ya es 18, acá le pongo una letra, sería 18 más Y. Para que complete los 20, sería 2 menos Y. Y con eso te da 20. ¿Sí? Bien, una vez que está todo, y ya sabíamos que A más X más B es 14, ¿sí? También sabemos, ese es uno, ¿no? Eso por dato. Estos de aquí suman 14, porque acá dice eso. 14 practican fútbol o vóley, de las mujeres, ¿no? Ah, ahí está. Pero también sé, por el gráfico, sé que la suma de estos tres me tiene que dar ¿cuánto? Si todo es 22 y acá ya hay 12, estos tres tienen que sumar 10. 10 más 12, 22. ¿Qué hago después? Restar. Restamos. Se van. Y sale 4. O sea, la diferencia de B menos Y es 4. El Y puede pasar al otro lado. ¿Ya? Ahora, ¿a ti qué te están pidiendo? A ti te están pidiendo cuántos estudiantes como mínimo practican solo vóley. Solo vóley sería esta cantidad de aquí. Por tanto, muchachos, esto tengo que minimizarlo. Como esto ya es fijo, lo que tengo que minimizar es B. Pregunta, ¿cuánto puede ser B como mínimo? Vamos, ¿cuánto puede ser B como mínimo? Te leo rápido, rápido. ¿Cuánto es mínimo B? El valor mínimo de B. Si ya llegué a esta expresión, ¿cuánto puede ser B como mínimo? A ver, ¿quién responde? Te piden 6 más B y B tengo que minimizar. ¿Cuánto, chicos? Para que B sea mínimo, esto tiene que ser mínimo. ¿Cuándo tendría que ser Y como mínimo? Como mínimo, ¿cuándo tendría que ser Y? 5 dice. No, bueno, en verdad Y puede ser mínimo 0. O sea, acá lo mínimo que puede haber es 0, pues. En verdad no pueden haber elementos si deseas. No, negativo sería absurdo, ¿no? Pero, o sea, no pueden haber elementos. Significa que su cardinal es 0. ¿Ya? Entonces, como mínimo, B tendría que ser 4. Y si B es 4 y el de arriba es 6, entonces todo como mínimo tendría que ser 10. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, muchachos. Ahí está. Ya, vamos a seguir. Hay que tratar de avanzar. A ver, dice acá.
Esta es una buena pregunta. A ver, ¿qué dice? Dice, un grupo de alumnos se fue de excursión al Parque Nacional de Huascarán y decidieron tener a dos de ellos como líderes. Si con todo el grupo pueden formar 190 parejas de alumnos, además la cantidad de mujeres excede en 4 a la cantidad de hombres, ¿cuántas mujeres hay en el grupo? Ya. O sea, acá te dicen, no te dicen cuántas personas hay. O sea, no sabemos en total cuántas personas hay, pero hay varones y mujeres, ¿sí? Que se diferencian en 4. Ya. Si yo sé el total de personas que hay, suficiente. Ya puedo hallar cuántas mujeres y cuántos varones hay, ¿sí? Pero me dicen que quieren formar grupos donde hayan dos líderes, ¿no? ¿Sí? Tienen dos de ellos como líderes. Entonces tienen varias opciones, pues. Imagínate que son N personas, ¿sí? ¿No? Entonces pueden escoger dos líderes. Imaginemos que fueran 10 personas. Para escoger dos líderes, tienes varias opciones. Y dice, si con todo el grupo pueden formar 190 parejas, ¿no? O sea, 190 opciones. Entonces, ¿cuántas personas son en total, no? A ver, el conjunto de alumnos es N, ¿ya? Ahora, los subconjuntos binarios es lo que te está preguntando. O sea, ¿cuántos de esas N personas, cuántas parejas puedo formar? Entonces, sería N por N menos 1 entre 2 igual a 190. Acá te dice por dato que es 190. Subconjuntos binarios N por N menos 1 entre 2. Así es la fórmula. ¿Y de dónde nace esta fórmula N por N menos 1 entre 2? Subconjuntos binarios. Lo que pasa es que tú tienes N personas y quieres agrupar de dos en dos grupos, ¿no? Entonces, ¿cuántas formas te va a salir? Es una combinatoria de N en 2. ¿Y qué significa esto? Factorial de N, factorial de la resta, factorial de 2. ¿Pero qué es factorial de N? Lo puedes poner como factorial de dos anteriores. ¿Por quién? Por N menos 1 por N. Entre factorial de N menos 2. Y esto significa por 2. Cancelamos esto. Y acá está el N por N menos 1 entre 2. ¿Sí? Con su conjuntos binarios es combinatoria de N en 2. Si tú desarrollas eso, te va a salir N por N menos 1 entre 2 igual a 190. Chicos, ¿cuánto vale N? Pasa el 2 a multiplicar, sería 380. Dos números consecutivos que te den 380. ¿Cuánto vale N? Acá te está diciendo eso ya. N por N menos 1 es 380. Chicos, vamos, vamos. ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? Muy bien, Ángel, ¿no? 20. Excelente. 20. Ya, entonces como N vale 20, dice que la diferencia entre hombres y mujeres, dice, además la cantidad de mujeres le gana en 4 a la cantidad de varones. O sea, mujeres y varones. Las mujeres son 4 más que los varones. ¿Cuántas mujeres hay en el grupo? En total hay 20, ¿no? Esto suma 20. ¿Cuántas mujeres hay? ¿No? Entonces, la suma de esto se igualaría a 20 y ahí sale, ¿no? A ver, ¿cuántas mujeres hay? Si en total hay 20 personas y la diferencia entre varones y mujeres es de 4, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántas? 8 hombres y 12 mujeres, ¿no? ¿Sí? 8 hombres y 12 mujeres, ¿ya? Claro, porque la diferencia de varones con mujeres es
4 y la suma de varones con mujeres es 20. Entonces, A es la cantidad de mujeres. 2A es igual a 24. A vale 12, ¿no? Y B vale 8. ¿Qué es A? Las mujeres, B los varones. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Vamos a hacer un ejercicio más para terminar. ¿Sí? Voy a irme a este de aquí, muchachos. Al 15, ¿ya? Te digo el 15 porque hay un problema similar por ahí. Capaz te tome yo. Así que atento. Último ejercicio. ¿Sí? Ya sabemos que para la próxima, con FEA, hacemos, se puede, más de 10 ejercicios. Francisco compra cierta cantidad de témperas, todas de color diferente. Si luego se da cuenta que puede conseguir 502 nuevos colores mezclando solo las témperas que compró en grupos de 2 o más témperas y siempre en la misma proporción, ¿cuántas témperas compró? Mira, Francisco compra cierta cantidad de témperas. No sabemos cuántas cantidades de témperas hay. X, ¿ya? Ahora, para que él pueda formar, dice, si luego se da cuenta que puede conseguir 502 nuevos colores, ojo, para que yo genere 502 nuevos colores tendría que combinar como mínimo dos témperas o más. Y ahí te lo dice, ¿sí? Puede mezclar dos témperas o más. Entonces, ¿qué es? Esto es como un conjunto potencia, ¿no? O sea, es como decir, ¿cómo era el conjunto potencia? Si tengo X, mi conjunto potencia sería este, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que puedo combinar colores de 2, colores de 3, colores de 4, colores de 5, ¿no? Así sucesivamente. También colores de 1, individualmente, y el vacío. Pero ¿qué tenemos que quitarle? Tenemos que quitarle obviamente el vacío, ¿no? Porque eso no contaría. Y también ¿qué tenemos que quitarle? Eh, la cantidad de colores individuales, que sería X, ¿sí? Es como cuando yo tengo tres témperas, A, B, C. ¿Qué conjunto se forma? El vacío, se forma el A solo, el B solo, el C solo, el AB, el AC, el BC y el ABC, ¿no? Imagínate que cada una fuera témpera, ¿ya? Haz este ejemplo para que lo entiendas. ¿Cuántos colores nuevos van a aparecer? Este no es un color nuevo, es el mismo color. Esto no, esto no. O sea, sería el conjunto potencia quitándole estas cuatro cantidades. ¿Quiénes son estas cuatro cantidades? Uno es el vacío y otros son los unitarios. Entonces, este es el vacío y estos son los unitarios. Dice que eso te debe dar 502. Lúcete y dime cuánto vale X. A ver, ¿cuánto valdría X, muchachos? ¿Cuánto vale X? A ver. Del conjunto potencia le tienes que quitar el conjunto vacío y los conjuntos unitarios. Para saber la cantidad de colores, en este caso me dicen que son 502. No sé cuántas témperas compró. 2 a la cuánto más o menos se aproxima a 502. Y quitándole esta cantidad de acá. A ver, tantea también, aquí, acá hay claves. Ángel dice 9. ¿Está bien? 2 a la 9 menos 1 menos 9 es 512 menos 10, ¿no? 502. Correcto, ¿no? Es una ecuación que tienes que tantear, no puedes resolver eso. La clave sería la, ¿ya? Correcto, 9, ¿no? Muy bien, muchachos. Vamos a dejarlo ahí, ¿ya?
Dentro de 15 minutos volvemos con el full práctica, ¿sí? Y luego ya les aviso sobre su examen. ¿Ya? Entonces, en 15 minutos de receso y regresamos.